Bien, pues nos quedamos con el tema de teoría atómica. Estábamos viendo los científicos más destacados. Ya vimos a J.J. Thomson, a Rutherford, que son los que más comúnmente vienen en los exámenes, y me parece que también vimos a Jane Chadwick, la clase anterior, y Niels Bohr. Estamos correctos, ¿cierto? Vimos estos dos. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver tres conceptos importantes que vienen en el examen. Uno de ellos es el número atómico, otro de ellos es el número de masa y otro es la masa atómica promedio, ¿ok? Recordando la clase anterior, vimos que todo átomo contiene un núcleo atómico, ¿ok? Donde vamos a tener las partículas positivas, que son los protones, y las partículas neutras, que son los neutrones, y alrededor de dicho núcleo vamos a tener girando cargas negativas, en este caso los electrones, ¿ok? Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? También vimos que en el caso del núcleo, aquí es donde se concentra el 100% o casi el 100% de la masa, ¿ok? Eso quiere decir que si hablamos de la masa atómica de un átomo, nos vamos a estar refiriendo exclusivamente a su núcleo, a protones y neutrones, ¿ok? Y en lo que es sus órbitas, en todo esto, en todo este espacio, desde el núcleo hasta el electrón más alejado, eso ahí vamos a tener 100% en volumen, ¿ok? Por si nos preguntan, ¿dónde está el volumen? En las órbitas. ¿Dónde está la masa? En el núcleo, ¿ok? Bien, sabiendo eso, vamos a definir estos tres conceptos. Número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico, recordemos, me indica la cantidad de protones, es decir, la carga positiva que hay en el núcleo. Eso es el número atómico. Aquí no lo puse, pero siempre nos los van a representar con una Z mayúscula, ¿ok? Eso va a ser el número atómico. Cantidad de protones que hay en el núcleo. Entonces, si yo tengo mi tablita periódica a la mano, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Si yo quiero saber cuántos protones tiene un átomo de cromo, me voy a mi tabla, identifico al cromo. Ya lo tengo aquí marcado con un círculo rojo, o en un cuadrado rojo. ¿Ok? Como su número atómico es 24, deducimos que un átomo de cromo debe de tener en su núcleo 24 protones. ¿Ok? Si yo ahora analizo al paladio, por ejemplo, que es el número 46, su número atómico es 46, eso me indica que en su núcleo debe de haber 46 cargas positivas o 46 protones, ¿ok? Si me voy a ver al polonio, en honor a Polonia, ¿ok? Su número atómico es 84, por lo tanto debe de tener 84 protones en el núcleo, un átomo de polonio, ¿vale? Ahí creo que no hay ningún problema con esa definición, ¿cierto? Todos los átomos, otra cosa importante, el número atómico también funciona como una propiedad intensiva, ¿ok? Recuerden que las propiedades intensivas me ayudan a identificar a las sustancias. Ahorita checamos la práctica al final si quieren, si nos da tiempo, ¿ok? Entonces recuerden eso, número atómico es una propiedad intensiva de la materia. Me ayuda a identificar a las sustancias, en este caso a los elementos químicos, ¿ok? Bien, el otro concepto es el número de masa. ¿Qué es el número de masa? El número de masa, recuerden, la masa o el 100% de la masa se encuentra en el núcleo. Por lo tanto, el número de masa corresponde a las cargas positivas que hay en el núcleo y también vamos a incluir a las cargas neutras. Es decir, que el número de masa será la suma de protones y la suma de neutrones, ¿ok? Eso es el número de masa. Otra cosa importante es que sepan que siempre el número de masa va a ser mayor al número atómico. Siempre. ¿Ok? Y por último vamos a tener a la masa atómica promedio, la que nos muestran en nuestra tabla periódica. En el caso de la masa atómica promedio, va a ser la suma de los protones más neutrones que existen en el núcleo, pero tomando en cuenta todos los isótopos
de los elementos químicos que estemos analizando. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es un átomo de un mismo elemento químico, ¿ok? Que contiene la misma cantidad de protones, por lo tanto también la misma cantidad de electrones, pero van a diferir en la cantidad de neutrones, ¿ok? Hagan de cuenta que los isótopos son como los gemelos. Se parecen, tienen la misma nariz, los mismos ojos, el mismo cabello, pero tienen diferente nombre, ¿ok? Y tienen diferentes gustos los gemelos. Entonces, igual con los isótopos. Veamos el elemento químico más simple de todos. El elemento químico más simple de todos es el hidrógeno. Aquí tengo sus 3 isótopos que existen en la naturaleza, ¿ok? Todos estos, ¿ok? Son hidrógeno. Este es un hidrógeno, este también es un átomo de hidrógeno, el del medio, y el del final también es un átomo de hidrógeno, ¿ok? Pero los 3 son isótopos. ¿Por qué son isótopos? Porque tienen diferente cantidad de neutrones, ¿ok? Vamos a ver. El primero, fíjense, el primero se llama protio, el segundo se llama deuterio y el tercero se llama tritio. Son átomos de hidrógeno, pero tienen diferente nombre, ¿ok? Si yo me voy a mi tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del hidrógeno, muchachos? 1. 1. 1, correcto. Por lo tanto, como su número atómico es 1, siempre va a tener un protón en su núcleo. Es esta pequeña bolita verde, ¿ok? Si se fijan, tanto el protio, deuterio y tritio tienen una sola bolita verde, es decir, un solo protón, ¿ok? Pero como son isótopos, tienen diferente cantidad de neutrones. ¿Cuáles son los neutrones? Las bolitas en color azul, ¿ok? Si se fijan, el primero no tiene neutrones. Por lo tanto, ¿cuál es el total de su masa? Solamente 1, ¿cierto? Porque tiene una sola partícula. Entonces la pongo en la parte de arriba. 1, 1, ¿ok? El de en medio, el deuterio, tiene un protón, que es la bolita verde, pero tiene ahora un neutrón, que es la bolita azul. ¿Cuánto me da en total? Me da un total de 2. Por lo tanto, su masa para el deuterio es de 2, ¿ok? Y el tritio, también como es átomo de hidrógeno, tiene un protón, pero ahora tiene 2 neutrones. Y por lo tanto, si yo sumo estas partículas que tiene en el núcleo, me dará un total de 3. ¿Ok? Entonces, eso es un isótopo, muchachos. Átomos de un mismo elemento químico que tienen, dice aquí, la misma cantidad de protones y electrones, pero tienen diferente número de neutrones. Y como tienen diferente número de neutrones, entonces van a tener diferente masa. ¿Ok? Para el protio su masa es de 1, para el deuterio su masa es de 2 y para el tritio su masa es de 3. ¿Ok? ¿Duda con qué es un isótopo, muchachos? Comenten. Mi estimado Enrique, Marco, Pedro, Cristian, no los veo. Enciendan su cámara. Un momento, profesor. Perdón, lo que pasa es que se me va el internet más cuando se me Ok, traba ok. mucho la computadora. Ok. Por ahí Ángeles, tampoco. Esmeralda, Carla, Domínguez, Suset, Viana y Samperio. Bien, ¿alguna duda, muchachos? ¿Queda claro qué es un isótopo? Ok, Pedro, no hay problema. ¿Todo claro, Cristian? ¿Seguro? Sí, profesor, todo claro. Ok. Mi estimada Vane, ¿todo claro? Bien. Entonces, otro ejemplo, fíjense, otro más común que puede venir en el examen es sobre el carbono. ¿Ok? El carbono tiene 2 isótopos. Como estamos hablando del mismo elemento químico, su número atómico pues sería el mismo para los dos. ¿Cuál es el número atómico para el carbono, chicos? Es 6.
¿correcto? Entonces, el del lado izquierdo, su número atómico es 6. Y el del lado derecho, también, su número atómico es 6, ¿ok? Pero como son isótopos, deben de tener diferente cantidad de neutrones y por lo tanto diferente masa. El primero es el carbono 12, el que tiene nuestro cuerpo. Se encuentra formando nuestras membranas celulares. Y el carbono 14, ese no lo tenemos nosotros, es tóxico, ¿ok? Pero se encuentra en, por ejemplo, en los fósiles, se utiliza para datar la edad de los fósiles, ¿ok? Entonces, si se fijan, son gemelos, son idénticos, tienen la misma cantidad de protones, pero tienen diferente masa porque deben de tener diferentes neutrones, ¿ok? Entonces, fíjense, como yo ya sé que el del lado izquierdo, su número atómico es de 6, deduzco que tiene 6 protones. Y como yo sé que en el núcleo hay protones y neutrones y que la suma de ellos dos me da la masa que está por la parte de arriba, ¿cuántos neutrones debería de tener este átomo del lado izquierdo? Tiene 6. 6. 6. 6, correcto. Porque recuerden que la suma de estos dos me tiene que dar la masa y la masa está por la parte de arriba, ¿ok? Entonces analicemos el de la derecha. Su número atómico es de 6. Deducimos que tiene 6 protones, ¿ok? Pero su masa ahora es de 14. Por lo tanto, ¿cuántos neutrones debería de tener? 8. 8. 8, correcto. Porque si yo sumo estos dos, me tiene que dar la masa que está por la parte de arriba, ¿ok? En otras palabras, estamos haciendo una resta, si son observadores. A la masa que está arriba, le estoy quitando el número atómico que está abajo. 12 menos 6 me da 6. 14 menos 6 me da 8, ¿ok? Entonces, así calculamos los neutrones. ¿Bien? Creo que queda claro, ¿verdad? ¿Qué es un isótopo? No hay ningún problema ahí. Ahora, en el examen de admisión, nos van a poner problemas sobre el cálculo de la masa atómica promedio, esta que tenemos al final, ¿ok? Generalmente vienen en el examen Ceneval y en los exámenes del Poli. Hemos visto preguntas similares a esto, ¿ok? Entonces, nos pueden preguntar lo siguiente, que calculemos la masa atómica promedio de ciertos isótopos en la naturaleza, ¿ok? Debo de conocer la fórmula que voy a utilizar para calcular ello. Para calcular la masa atómica promedio vamos a utilizar una ecuación que se llama ecuación de Aston, ¿ok? Propuesta por Francis William Aston, en donde vamos a observar los siguientes datos. La masa atómica promedio es lo que se quiere calcular. Recuerden eso. Esta es mi variable que voy a calcular. Voy a tener una A subíndice 1 que significa masa del isótopo 1, ¿ok? Esa masa del isótopo 1 lo voy a tener que multiplicar por su concentración en la naturaleza, ¿ok? Puede estar al 50%, puede estar al 40%, al 35% en la naturaleza. Una vez que realice esta multiplicación, le voy a tener que sumar la masa atómica del siguiente isótopo y multiplicada por su concentración de este isótopo, del segundo. Y así sucesivamente, hasta la masa atómica de N isótopos y su concentración de N isótopos. Como va a ser un promedio, al final lo vamos a tener que dividir entre 100, ¿ok? Copien esa formulita y vemos algunos ejemplos. Disculpe, profesor, ¿qué dijo que significaba la A1 y A2? A1 y A2 significa masa del isótopo o número de masa del isótopo. ¿Ok? Ya está copiada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, veamos un ejemplo. ¿Cómo nos pueden preguntar en el examen? Nos pueden preguntar lo siguiente. Nos pueden indicar que el cobre, es un elemento químico, el cobre, posee dos isótopos, dice aquí. Uno es el cobre 63, es decir, este cobre tiene un número de masa de 63.
y su concentración en la naturaleza es de 69.09%, ¿ok? También nos indica que existe otro isótopo del cobre, el cual ahora es un cobre 65. Recuerden que tienen diferente masa los isótopos. Y que este cobre 65 se encuentra a 30.91% de concentración en la naturaleza. Observen que este porcentaje, si yo lo sumo, me tiene que dar un 100% siempre, ¿ok? Ojo con eso. Entonces, sabiendo ello, me dice que determinemos la masa atómica promedio del cobre. ¿Qué tengo que hacer? Esto está muy simple, está muy fácil, porque me están dando los 4 datos de los 2 isótopos, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer ahora? Solamente sustituir en mi fórmula. La masa atómica promedio va a ser igual a la multiplicación de la masa del isótopo 1. ¿Cuál es la masa del isótopo 1, muchachos? Supongamos que este en verde es el 1. ¿Cuál sería su masa de ese isótopo? 63. Correcto, 63. Aquí me lo está indicando en la parte de arriba, ¿ok? Esa masa la voy a multiplicar por la concentración de dicho isótopo en la naturaleza. En este caso, 69.09%, ¿ok? Después le voy a sumar la multiplicación nuevamente de la masa del segundo isótopo, que serían 65, me lo indica acá arriba, por su concentración en la naturaleza, que es de 30.91%. Como ya no tengo más isótopos, son los únicos 2, después de ello voy a dividir entre 100, ¿ok? Y listo. Ayúdenme con las operaciones. Multipliquen 63 por 69.09. ¿Cuánto nos daría? $4,352.67. 4,352. 62.67. .67, ¿ok? Le voy a sumar la otra multiplicación. Multipliquemos ahora 65 por 30.91. 2009.15. 2009.15, ¿ok? Después de ello, dividimos entre 100. ¿Listo? Masa atómica promedio, ¿cuánto me da la suma de las 2 cifras de arriba, chicos? Nos da 63.61. 6,360. 6,363. 61, ¿no? Ajá. Punto 82. 82. Ok. Aproximado, ¿no? Como ya tengo la suma de arriba, ahora lo divido entre 100. Recuerden que todo número dividido entre múltiplo de 10, me recorro 2 ceros hacia la izquierda, perdón, 2 lugares hacia la izquierda. 1, 2. Aquí me quedaría mi punto, ¿ok? Y entonces la masa atómica promedio para el cobre será de 63.6182. Esa es la masa atómica promedio que deben de presentarte en tu tabla periódica. Si revisas tu tabla, debe estar este valor. ¿Ok? Ahora, 63.6182, ¿qué? Las unidades para medir las partículas del núcleo son las UMA, unidades de masa atómica. ¿Ok? Y listo. Así de simple, puede venir en el examen. ¿Ok? ¿Duda con eso, muchachos? Comenten. Ninguna, ¿verdad? Está fácil. Profe, ¿y esta, bueno, nos darían la fórmula en el examen? ¿O? Te la tienes que aprender, en este caso, la fórmula. Está fácil, ¿no? Masa del primer isótopo por su concentración. Y le sumo la masa del siguiente por su concentración. Si hubiese más, hago lo mismo. La masa del tercer isótopo por su concentración y lo voy sumando nada más. Como es promedio, lo divido entre 100 siempre. ¿Ok? Bien, bien. ¿Alguna duda, mi estimada Vianey? No, profe. Ok.
bien, este está fácil, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos pueden presentar, porque obviamente nos van a poner algo de complejidad, ¿no? Pues vamos a pasar al siguiente. Yo supongo que este ya lo tienen. Y dice así, fíjense. Dice, un elemento químico posee dos isótopos, otra vez. La abundancia de uno en la naturaleza, dice aquí, es de 95.72%. Y también nos indica su número de masa, que dice que es de 115 UMA, 115 unidades de masa atómica, ¿ok? Y el segundo isótopo solamente nos indica que tiene un número de masa de 113 UMA. Nos hace falta por ahí un dato. ¿Cuál es el dato que nos hace falta, chicos? La abundancia del segundo. Bueno, La abundancia del segundo. ¿Cómo le haríamos para saber la abundancia del segundo si yo ya tengo los dos datos del primero? teniendo en cuenta que tiene que ser 100%, tenemos que restarle 95 a 100. Exactísimo, exactísimo. El primero ya tiene 95.72% que corresponde al primer isótopo. Y recuerden que entre los dos deben de sumar un 100%, ¿ok? Entonces, ¿cuál será la concentración del segundo, muchachos? ¿4.38? 4.38. Correcto, Enrique. ¿Estamos de acuerdo, Marco? No sería, perdón, no. ¿Sí? ¿Comenta? Perdón. No, es que me había parecido otro número, pero no, me equivoqué. ¿Estamos correctos entonces, Marco? Sí, es que saldría 4.28 menos 28. Ah, ok. Pero está bien, ¿no? No, es que usted está poniendo 38, es Ah, ok, 28. ok. Ah, sí, creo que sí es 28, perdón. Aquí sería 28, correcto. 4.28%. Entonces, ojo, si nos presentan el problema, nos pueden dar las dos abundancias y las dos masas. Si solamente nos presentan una sola concentración, yo debo de deducir que entre el otro isótopo deben de sumar el 100%. Entonces, este solamente lo aforamos al 100%, ¿ok? O le hago la resta a este 100, le resto 95.72 y me daría el 4.28, que es el que necesitamos, ¿ok? Queda claro esa parte, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esos datos, procedemos a sustituir nuestros valores. Masa atómica promedio será igual a la masa del primero, que es el que está en color cafecito, serían 115 UMA, lo multiplicamos por 55.72%, que es la concentración, y le voy a sumar la multiplicación de 113 UMA por la concentración de 4.28, que es la que encontramos indirectamente. Todo esto lo dividimos entre 100, ¿ok? ¿Cuánto nos daría 115 por 95.72? 11.007.8. 11.007.8. ¿Así? Ok. A eso le voy a sumar la multiplicación de 113 por 4.28. ¿Cuánto nos daría eso? 474.6. 470. No, sale 483. Todo esto dividido. 70 y ¿cuánto? Se supone que a mí me sale 483.64. Sí, perdón. Ok, aquí le corregimos. 400. 83. 83.64. 83.64. Ok, ya corregido. Sumando con la otra cifra, ¿cuánto nos daría? $11.491.44. ¿Así? Todo esto lo dividimos entre 100. Recordemos que es una división entre 100. Este punto lo recorro hacia la izquierda. Los dos ceros que tiene el 100, 1, 2. Aquí me queda el punto decimal. Y por lo tanto, la masa atómica promedio para este elemento químico desconocido sería de 114.9144. Aprox. ¿Ok? Y listo. Ya tenemos otro ejemplo de cómo resolver este tipo de ejercicio.
¿Ok? Copíenlo y comenten dudas. Mi estimada Suset, ¿alguna duda? No, todo bien. Ok. Profe, tengo una duda. ¿Se queda igual si te dan el número atómico o el número de UMAS? Pero recuerda que el número atómico, en el caso del número atómico, no estaríamos contemplando los neutrones. Y en el caso de las UMAS, ya se engloba tanto protones y neutrones. ¿Ok? O sea, es de que si me dan en un isótopo, tengo que todavía hacer el cálculo de las sumas. Por ejemplo, el fósforo, ¿no? En el caso del fósforo, por ejemplo, ¿cuál es su número atómico? Chequen su tablita. ¿15? 15. Ok. ¿Cuál es su masa? 32. 32. Ok. Lo que voy a, en el caso de los ejercicios o los problemas que nos pongan, nos van a mencionar la totalidad de su cantidad de protón y de neutrón que contenga el núcleo. Es decir, este dato de 113 ya me está haciendo referencia a lo que es la masa, ¿ok? Pero recuerda que en la tabla periódica lo que nos están representando es la masa atómica promedio, ¿ok? En este caso, aquí los 113 UMA me están representando de un solo isótopo, ¿ok? Y en el caso de mi tabla periódica ya me están presentando la masa atómica promedio, es decir, ya hicieron todo este cálculo. ¿Ok, Marco? Sí, profe. Ok. Bien. Veamos otro ejemplo más. ¿Cómo nos quedaría el siguiente? Fíjense. Ahora nos dice que la plata, todos conocemos a la plata, elemento químico, brillo, tiene brillo, alta conductividad eléctrica, calorífica, ¿ok? La plata dice que tiene una masa atómica promedio. Ojo aquí, nos está dando ya la masa atómica promedio, no el número de masa, ¿ok? Sino la masa atómica promedio. Es decir, este dato ya no nos está dando, ¿ok? Nos indica también que un isótopo de ellos, ¿ok? Tiene una masa atómica promedio de 107.9636 suma y que aparte tiene una concentración en 48.18%, ¿ok? Ay, perdón, aquí está mal. Este de aquí es la masa atómica promedio, ¿ok? Vamos a marcarla en verde. Esta es la masa atómica promedio. Tenemos dos isótopos, ¿ok? Uno de ellos es la plata 109 y su concentración. Y entonces me pide que hallemos el número de masa del otro isótopo. Es decir, no tengo esta de aquí y tampoco tengo su porcentaje en masa del segundo isótopo, ¿ok? ¿Qué tendríamos que hacer primero, muchachos? ¿O cómo lo resuelven? Despejamos la fórmula. Correcto. Lo primero que tenemos que hacer, tendríamos que despejar esta fórmula, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que me pide el problema? Lo que me está pidiendo es que calcule el número de masa, es decir, N. En este caso, A2. ¿Ok? En este caso me está pidiendo A2 y todo lo demás me está estorbando. Esta formulita me sirve para calcular la masa atómica promedio. Entonces hay que hacer transposición de términos. ¿Cómo es eso? Recuerden las reglas. Lo que está sumando pasa restando, lo que está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Ahí está. Esta es mi fórmula general. ¿Qué es lo primero que tenemos que quitar? Pues lo que está dividiendo. Si una cosa está dividiendo, del otro lado de mi ecuación pasaría multiplicando. Entonces me quedaría como masa atómica promedio multiplicado por 100. ¿Ok? Voy a quitar este de aquí abajo. Y me quedaría del otro lado como la masa del primer isótopo por su concentración más la masa del segundo isótopo por su concentración en la naturaleza. ¿Ok? Ahora, como yo quiero saber este valor de aquí, A2, voy a quitar
este valor que me está estorbando de acá, todo ese paréntesis. Como está positivo, del otro lado tiene que pasar negativo, ¿ok? Va a pasar restando a todo lo que esté del otro lado de mi ecuación. Entonces me quedaría así, masa atómica promedio multiplicada por 100. Ya que tenga esta multiplicación, le voy a restar la multiplicación de la masa del primer isótopo por su concentración en la naturaleza, ¿ok? Y del otro lado me quedaría nada más la masa del segundo isótopo por su concentración en la naturaleza. Pero como solamente quiero su masa, voy a quitar este de aquí. Está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Pasaría dividiendo, ¿ok? Entonces voy a quitarlo de aquí y lo voy a pasar del otro lado dividiendo, ¿ok? Porcentaje del isótopo 2. Y ya tenemos nuestra formulita despejada, ¿ok? Transposición de términos, acuérdense de ello. O despeje de fórmulas, ¿no? Generalmente se conoce como despeje de fórmulas. Una vez que yo ya tengo esta fórmula despejada, ahora sí procedo a sustituir mis valores. Voy a calcular la masa, el número de masa del isótopo 2. ¿Cómo lo haríamos? Tengo que multiplicar la masa atómica promedio. ¿Cuál es la masa atómica promedio que me da el problema, muchachos? 107.96. Correcto. Es esa que tenemos ahí. Sería 107.9636. ¿Ok? Lo voy a multiplicar, como dice mi fórmula, por 100. ¿Ok? Después le voy a restar la multiplicación del número de masa del isótopo que me está dando el problema por su concentración. Es decir, voy a multiplicar 109 por 48.18. ¿Ok? Por ciento. Después de ello, tengo que dividirlo entre el porcentaje del isótopo 2. No lo tengo en el problema, pero lo podemos deducir, ¿cierto? ¿Cuál debe de ser el porcentaje del isótopo 2, muchachos? ¿Cómo lo sacaríamos? Restando de 100 al porcentaje que tenemos y sale como resultado 51.88. 51.82, ¿ok? 51.82. ¿Todo claro de dónde sale este valor, muchachos? ¿De dónde sale ese 51.82? Sí. Recuerden que este 51.82, si yo lo sumo con este 48.18, me tiene que dar el 100%, ¿ok? De ahí sale ese 51.82, ¿vale? Sabiendo ello, entonces procedemos a hacer el cálculo nada más, las operaciones. La masa del isótopo 2 va a ser igual a 107.9636 por 100. Como es multi, ahora es una multiplicación, este punto lo recorremos ahora hacia la derecha 2 veces porque el 100 tiene 2 ceros y me quedaría como 10.796.36. Le voy a tener que restar esta multiplicación. ¿Cuánto me da 109 por 48.18? ¿Cuánto me da esta de acá? Dice ahí Pedro, 5.251.62. ¿Estás de acuerdo con Pedro? ¿Ese es el valor? Bien. Posteriormente, voy a dividirlo entre 51.82. ¿Ok? ¿Cuánto me daría, muchachos? ¿Cuánto nos da? ¿107? 107 ya por todo el cálculo, ¿no? Sí, me parece que sí. Ok. ¿Les dio 107, chicos, a todos? Sí. Perfecto. Entonces, deducimos que
La plata, que es el elemento químico en cuestión, va a tener dos isótopos, ¿ok? Uno de ellos es la plata 109 y otro de ellos es la plata 107, ¿correcto? ¿Cuál es el número atómico de la plata, chicos? Chequen su tablita y díganme cuál es el número atómico de la plata. Aquí tengo mi tabla. Plata 47. Aquí la tenemos. Entonces, número atómico sería 47. Como es el mismo elemento químico, este no cambia. Recuerden eso, ¿ok? 47 para los dos. Lo que va a cambiar es el número de masa, que es el que tenemos arriba, o la masa atómica, ¿ok? Porque son isótopos y recuerden que tienen distintos números de neutrones, ¿vale? ¿Queda claro entonces cómo resolver este tipo de problemas, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Pues espero que no se nos olvide la fórmula en el examen. Profe, tengo una duda. Okay. Sí, comenta, José. Lo que pasa es que no escuché bien de dónde salió el 51.82. El 51.82, ¿ok? Recuerda que el problema ya nos está dando una concentración, que en este caso es esta de acá, 48.18, ¿ok? Entonces, como tenemos dos isótopos, que es la plata 109 y 107, entre los dos me tienen que sumar un 100% en la naturaleza. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, ahora, como ya tengo una concentración que corresponde al primero, que es de 48.18, yo debo de saber que el porcentaje, que no lo sé cuál es, junto con este de la plata 107, en total me tienen que dar 100. Por ello es que si yo digo cuánto me falta para llegar a 100, si yo ya estoy en 48.18, entonces este sería el valor que me haría falta para sumarle el 100%, ¿ok? O en otras palabras, si yo ya tengo este 100% que engloba a los dos isótopos y yo ya tengo al primero con un 48.18, solamente le hago una resta a este 100, le quito 48.18 y me tiene que dar el 51.82, que sería la concentración a la cual se encuentra en la plata 107. ¿Ok? Sí, profe. Ya, gracias. Muchas gracias. Sí. Perfecto. Entonces, con esto no hay ninguna duda, creo yo. Hagan ustedes el siguiente, chicos. Ok, chicos. Ahí está. Intenten hacer ese ejercicio. ¿Ok? Dice así. Halle la masa atómica promedio del cloro. Nos indica que por cada 3 átomos livianos existe uno pesado, ¿ok? Y aquí está la clave. Consideren a estos dos en proporción o en porcentaje. 3 y 1 me dan 4 o puedo tomarlo como un 100%, ¿ok? Ustedes deciden si toman la proporción o si toman el porcentaje, ¿vale? Intenten hacerlo, les doy 3 minutitos y ahorita lo checamos. ¿Cómo vas, María? Profe, ¿cómo cuánto cree que nos tardemos esto sin utilizar calculadora? Pues dependiendo del examen, tienden de 1 minuto y medio a 2 para responder las preguntas. Entonces, obviamente algunas preguntas son más conceptuales, por ejemplo, no sé, alguna definición de química, y esa te llevas, ¿qué? Unos 10, 20 segundos y te pasas a la siguiente, ahí vas acumulando tiempo, ¿no? Pero en general, las preguntas debes de responderlas de 1 minuto y medio a 2. ¿Ok? Bueno, profe, ¿y no cree que tenga una guía para nosotros de estos problemas? Porque creo que si no los estudiamos muy seguido, se nos van a olvidar. En este caso, pues, Claro, sí, de problemas son el hecho, porcentaje, porque son fórmulas que tenemos que memorizar la mayoría de cosas.
Sí, sí, sí. En el caso de química, podemos, o ustedes mismos pueden ir haciendo un formulario, que sí sería un poquito tedioso aprendérselas todas, ¿ok? Todas las fórmulas que vamos a ver. Generalmente, las que necesitan aprenderse más son lo de porcentaje o concentraciones, porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen. El número de moles, ese sí no les debe de fallar. Recuerden que el número de mol es una formulita que se utiliza para calcular precisamente los moles y es muy simple. Gramos entre masa molecular, ¿ok? Esa sí apréndansela de ley. Pero sí, de hecho, desarrollando algunos cuestionarios que van a estar disponibles ahí en la página de todos los temas, es decir, tema 1 de química, clasificación de la materia y un pequeño test, un pequeño formulario, ¿no? De las preguntas más efectivas. Tema 2, tabla periódica y otras 10 preguntas efectivas de ese tema, para que cuando ustedes tengan tiempo, entren a repasar el tema, ¿ok? Respondiendo este test, tanto de química, de física y matemáticas. Obviamente lo estamos desarrollando, pero ya van a estar disponibles antes de que esté el examen de admisión, ¿ok? Entonces, de esa manera pueden ir repasando, pueden ir checando las sesiones, pueden ir acumulando sus prácticas, porque ahí les ponemos preguntas de repaso tipo examen. También pueden ir checando los temas de las guías que les dimos, ¿ok? Todo este contenido que les estamos presentando están en las guías. Obviamente que no es explicado, ¿verdad? No te lo explican tal cual, pero ahí están en las guías que les mandamos, ¿ok? Entonces hay que apoyarse con ello. No hay necesidad de que entren a bancos de preguntas, a otros grupos o X cosa, ¿no? Recuerden que mucho de algo también es malo y se pueden saturar de información. Entonces, los temas que les traemos son los primordiales y se pueden ir basando en ellos, ¿ok? Bien, muchachos. Entonces, duda, María, ¿alguna duda? María Goretti. ¿Andas por ahí, María? María. Ahí está María. ¿Duda, mi estimado Ricardo? No, profe, creo que no. Ok. Ok, María, no hay problema. Bien. Entonces, ¿cuánto nos dio aquí? Marco, perdón, nos indica que le dio 35.5. ¿Les dio esa cantidad, muchachos? ¿O les dio otra? ¿O no lo resolvieron? A mí se me dio esa, profe. La Ok. verdad es que yo no supe cómo sacar ¿cómo se le podría decir? Bueno, el numerito 35, 37, el del tercero, yo no lo supe sacar. Entonces, pues, Que la tiene verdad, clave, sí. ¿no, profe? Tiene una palabra clave prácticamente. Sí, pues es cosa de analizarlo nada más. Fíjense. Hay dos isótopos, ¿no? Uno pesado y uno liviano. ¿Quién creen ustedes que es el más pesado? ¿El cloro 35 o el cloro 37? ¿Quién tiene más masa? El cloro 37. Obviamente, ¿no? Y por tener más masa, pues este es el pesado, ¿ok? Y el cloro 35 es el liviano, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, yo debo de saber que por cada 3 livianos, es decir, por cada 3 cloro 35, voy a tener uno pesado, un cloro 37, ¿ok? Si yo lo quiero manejar en proporciones, puedo utilizar el 3 y 1, o puedo utilizar porcentajes. ¿Cuánto en porcentaje serían 3 partes de 4, chicos? 75%. 75%, correcto. Y una parte de 4 en porcentaje sería el 25%. Se me hace complicado utilizar 75 y 25. Mejor utilizo estos de acá abajo, 3 y 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Masa atómica promedio va a ser igual a la masa atómica del primer isótopo. Puedo utilizar el liviano, el que tengo aquí, su masa es de 35, y lo voy a tener que multiplicar por su proporción, ¿ok? Que sería 3. Si yo quiero utilizar el porcentaje, puedo ponerle aquí arriba el 35% también, da igual, ¿ok?
Ahora, le voy a sumar la masa del otro isótopo, que es el pesado, que sería de 37, y lo voy a multiplicar, dependiendo qué utilice, voy a utilizar su proporción, en este caso sería 1, o puedo utilizar su porcentaje, que sería el 25%, ¿ok? Y ya quedó. Ahora, cuando yo lo divida, lo voy a dividir entre las proporciones, en este caso entre 4, porque voy a utilizar las proporciones. Si yo utilizo el porcentaje, entonces tengo que dividir forzosamente entre 100, ¿ok? Pero en este caso vamos a utilizar la proporción. Tengo que dividir entre 4, porque 3 de acá más 1 de acá me darían 4, ¿ok? Sabiendo eso, pasamos al cálculo. 35 por 3 me daría 105 y le voy a sumar 37, porque 37 por 1 me da 37. Esto lo dividimos entre 4, ¿ok? Esto me daría 142, ¿cierto? Entre 4. Y 142 entre 4 me daría 35.5. 35.5, ¿qué? ¿Qué unidades le ponemos? Más, ¿no? Kilogramos, toneladas, ¿qué le ponemos? UMA. UMA, correcto. Unidades de masa atómica. ¿Ok? ¿Y ya quedó? Ese es el razonamiento, ese sería el resultado, muchachos. ¿Alguna duda? Bien. Si no hay duda, vamos a tomarnos el break. Son las 6:50, a las 7 regresamos nuevamente, ¿ok? Apaguen sus micros, sus camaritas y ahorita continuamos. Si hay duda, también la resolvemos enseguida. Bien, pasemos al siguiente tema. De este, recuerden la definición de número de masa atómica y número atómico, ¿ok? Y la formulita también, si pueden aprendérsela, apréndansela. Pasemos a otro tema que también viene del examen y tiene relación con las partículas, y es el cálculo de estas partículas, ¿ok? En el examen nos van a preguntar que calculemos tanto protones, electrones y neutrones de un átomo en particular. Puede ser oxígeno, nitrógeno, fósforo, cualquier elemento químico podemos hacer este cálculo, ¿ok? Y para ello necesitamos saber las acotaciones que nos van a presentar. Entonces, nos pueden presentar lo siguiente. En el examen siempre nos van a presentar algo similar a esto, ¿ok? Donde la letra A significará siempre el número de masa del elemento químico en cuestión, ¿ok? Z siempre va a ser el número atómico. La X nos va a representar el elemento químico en cuestión. Y este elemento químico nos los pueden presentar con cargas, ya sea positiva o ya sea negativamente, ¿ok? Debemos de recordar lo siguiente, que en el caso de que un elemento químico tenga una carga positiva, ¿qué le ha pasado a este elemento químico X? ¿Se oxida o se reduce? Reduce. ¿Se reduce? ¿Seguros? Al revés. Cuando tengamos una carga positiva, esto me indica que el elemento químico se oxida, ¿ok? Y recuerden que una oxidación quiere decir perder electrones, ¿ok? Recuerden eso. Entonces, otra vez, carga positiva se oxida. Eso quiere decir que pierde electrones, ¿ok? Ahora, si mi elemento químico, en vez de tener una carga positiva, tiene una carga negativa, ahora sí, este elemento se reduce. En otras palabras, quiere decir que va a ganar electrones, ¿ok? Sabiendo eso, veamos los 3 casos como nos pueden presentar. Mi estimada Ángeles, dime un elemento de la tabla periódica, el que tú quieras. Fósforo. Ok, del fósforo, Ángeles, regálame estos 2 datos. Su masa
y su número atómico. Creo que su número atómico ya lo vimos, es 15. Nada más regálame su masa. ¿Cuál sería la masa? Es de 30.97. Ok, 30.97 la dejamos en 32. Hay que redondearla al número más cercano. Ok, bien. Mi estimada Dana Paola, regálame un elemento químico, el que tú quieras, el que más te agrade de la tabla periódica. Galio. ¿Titanio? Galio. El galio, ok. Símbolo químico, si no mal recuerdo, es una G y una A, ¿cierto? Galio. Sí. Regálenme del galio su número atómico y su masa. ¿Cuál es su Su número número atómico? atómico es 31 y su Ok. masa atómica es 3. ¿Cuánto? Su masa atómica es 3. 13. 3. ¿3 del galio? No, no puede ser posible. 9 A puntos ver, ya. vamos a checarlo. Su número atómico es 31, correcto, pero su masa tiene que ser superior a su número atómico. Sí, perdón, es 69. 69.72. 72. 69.72. Vamos a dejarlo en 79, ¿no? El número más cercano. ¿Cierto? Así. ¿Estamos bien, Marco? Es 6, 9. Ah, ok. 69. No, pero Dejamos en técnicamente 69. sería 70, porque está en 71. Pero bueno, ¿Lo dejamos así o le podemos poner en 70 sin problema? Ok, es para calcular. 70, ok. Su set, regálame el último, que no sea metal. O bueno, sí, dame un metal mejor, su set. Aluminio. Ok. Regálame los datos del aluminio, regálame su número atómico y su masa. El número atómico es 13 y la masa 26.98. 26.98, 27. ¿Ok? Ya está. Eso es lo primero que tenemos, que debemos de tener si nos piden cálculo de partículas. Recuerden que la tabla periódica nos las van a colocar al final del examen. Siempre nos van a colocar ahí. ¿Ok? En esa tabla periódica que nos den, van a venir datos básicos como su masa, número atómico y números de oxidación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Si me dan un elemento químico cualquiera y no me indica su masa ni su número atómico, me tengo que ir a mi tablita y buscar estos datos. Y recuerden siempre la posición. Por arriba siempre va a ir la masa y por abajo siempre va a ir el número atómico. ¿Ok? Siempre va a ser así. Ahora, nos pueden presentar un átomo neutro. Vamos a suponer que el galio es un átomo neutro. No nos presenta ninguna carga. ¿Ok? Pero en el caso del fósforo, supongamos que nos presentan una carga de -3. Y en el caso del aluminio, vamos a suponer que nos presentan una carga positiva de +2. ¿Ok? Son los tres casos más posibles. ¿Bien? Nos piden que calculemos las partículas subatómicas. Vamos a calcular protones, vamos a calcular electrones y vamos a calcular neutrones. ¿Ok? Yo debo de saber lo siguiente, que el número atómico, según la definición que les di anteriormente, el número atómico me representa la cantidad de protones que existen en el núcleo. ¿Ok? Si yo ya sé que el fósforo tiene un número atómico de 15, deducimos que tiene 15 protones en el núcleo. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí, creo yo, ¿no? Ahora, si fuera neutro, ¿ok? Si fuera neutro, este átomo de fósforo debería de tener la misma cantidad de electrones, ¿cierto? Pero no es neutro, tiene una carga negativa. Y recuerden que si tiene una carga negativa, ese átomo se reduce, ¿ok? En otras palabras, quiere decir que gana electrones. ¿Cuántos electrones ha ganado? Ha ganado 3. Por lo tanto, ¿cuántos electrones debe de tener? A 15, súmele 3. 18, ¿ok? Ojo con las cargas. Negativo se reduce, gana electrones. Ahora, ¿cómo calculo los neutrones? ¿Ok? Recuerden lo siguiente, ¿qué significa A?
A significa masa. Y yo sé que la masa de un átomo es la suma de protones más los neutrones que tienen su núcleo. ¿Ok? Como yo ya tengo la masa, que es este que tengo acá arriba, y también tengo los protones, que es el que tengo acá abajo, ¿ok? El número atómico. Entonces solamente me faltaría calcular los neutrones. ¿Qué hago aquí? Despejo esta formulita. Este protón que está positivo, del otro lado va a pasar negativo. Y me quedaría de la siguiente manera. La masa le quito los protones y voy a obtener el número atómico. En otras palabras, estos protones los puedo cambiar por la letra Z, porque recuerden que Z me indica la cantidad de protones. Y esta sería mi formulita general para el cálculo de neutrones. ¿Ok? ¿Cómo lo calculo? A la masa le quito el número atómico. Es decir, que al de arriba le voy a restar el de abajo. ¿Ok? ¿Cuánto me daría 32 menos 15? 17. 32 menos 15, 17. ¿Cierto? ¿Y ya quedó? Ya tengo entonces las tres partículas que presenta un átomo de fósforo, el cual se ha reducido. Es decir, que ha ganado 3 electrones. ¿Ok? Vamos con el de en medio. Recuerden que el de en medio es un átomo neutro porque no presenta ninguna carga. Entonces vamos a poner que tiene tantos protones. ¿Cuál es el número atómico del galio? 31. Deducimos que tiene 31 partículas positivas en su núcleo. ¿Ok? Y como este tipo sí es un átomo neutro, debe de tener la misma cantidad de electrones. ¿Ok? Y lo único que voy a tener que calcular, lo más difícil, serán los neutrones. ¿Qué hacemos? Dijimos, al de arriba, que es la masa, le quito el de abajo, que es el número atómico. ¿Cuánto me da 70 menos 31? ¿39? 9. 39. Ahí está. Ya tenemos las partículas del galio. Vamos ahora con el aluminio. Recuerden que este tipo ahora ya no se reduce, sino que ahora se oxida. Va a perder electrones porque tiene una carga positiva. ¿Cuántos electrones va a perder? Va a perder 2. ¿Ok? Entonces, número atómico es 13. Deducimos que tiene 13 partículas positivas en su núcleo. Si este átomo de aluminio fuera neutro, debería de tener 13 también. Pero no es neutro, se ha oxidado. ¿Cuántos electrones debería de tener? 11. 11, correcto, porque ha perdido, dijimos, 2 electrones. ¿Ok? Y por último, ¿cuántos neutrones debería de tener si yo sé que a la masa le tengo que quitar el número atómico? Son 16. 16. Y listo, ya tenemos calculadas las partículas subatómicas de estos 3 elementos químicos. ¿Ok? Así te pongan el elemento químico más grande, el 118, tú debes de hacer el mismo procedimiento. ¿Ok? El elemento químico 118 tiene 118 protones. Si es neutro, también tiene la misma cantidad de electrones. Y Profe. para calcular sus neutrones, ¿sí? Cristian. En el aluminio no son, bueno, le dije 13, creo, 16, no son 16, son 14. 14. ¿Ok? Sí. Entonces aquí hay que corregirlo. Aquí serían 14. ¿Seguro? Sí, ¿verdad? Ok. 14 más 13, 27. ¿Ok? Ya quedó corregido. Entonces recuerden eso, el proceso nada más. ¿Duda con esto? ¿Ninguna? ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Encuentren las partículas subatómicas de los siguientes elementos químicos. Vamos a poner al oxígeno. Vamos a poner al osmio. Y vamos a poner al francio. ¿Ok? Vamos a suponer que el osmio es neutro. Vamos a suponer que el francio pierde un electrón. Perdón, que se oxida. Y vamos a suponer que el oxígeno se reduce, como siempre. ¿Ok? ¿Listo? Encuentren las 3 partículas subatómicas de los 3 átomos que tenemos ahí.
Les doy 5 minutitos y lo revisamos. Si hay duda, me comentan. Ok, vamos a ver. Voy a borrar esto de acá. Ahí está. Bien, vamos a ver. En el caso del oxígeno, su número atómico es 8 y su masa es 16. En el caso del osmio, regálenme su masa. ¿Cuál es su masa del osmio? Su número Son atómico es 190. 190 su masa y 76. 190 y 76, ¿ok? Y del francio es 87. ¿Y su masa cuál es? 223. 223, ok. Perfecto. Sabiendo esos datos. Ok, chicos. Entonces, en el caso del oxígeno, que tiene un número atómico de 8 y una masa de 16, les tuvo que haber quedado así. Protones tiene 8, ¿ok? Tiene una carga de -2, recuerden eso. Entonces ha ganado 2 electrones. Si fuera neutro, tendría la misma cantidad de protones. Pero en este caso serían 10, ¿ok? Porque ganó 2. Es lo que generalmente ocurre en las reacciones químicas. Siempre el oxígeno gana electrones. Entonces siempre vamos a utilizar este número de oxidación, el -2, ¿ok? Y en el caso de los neutrones, le restamos nada más. A la masa le quito 8, pues me quedarían 8, ¿ok? Entonces esto nos tuvo que haber quedado. En el caso del osmio, tiene 190 de masa y 76 de número atómico. Entonces, protones les tuvo que haber quedado 76. Electrones lo mismo porque este átomo es neutro. Y por último, los neutrones a 190 le quitan 76. Les tiene que quedar 100. ¿Cuánto les dio ahí? ¿100 qué? 14. 114. ¿Ok? Si yo sumo 114 más 76, me daría 190. ¿Ok? Estamos correctos entonces. Y en el caso del francio, dijimos, su número atómico era 87 y su masa era de 200, ¿qué? 23. ¿De cuánto era la masa del francio? 223. 233. Sí, 223. 223, ¿ok? Entonces tendríamos que protones serían 87, ¿ok? Electrones, recuerden que este tenía una carga de +1, quiere decir que había perdido un electrón y por lo tanto se quedaría con 86 y la cantidad de neutrones sería la resta de estos dos, ¿no? A 123 quítenle 87 y ¿cuánto les dio? 136. Disculpe, es 233, creo. 233. Verifiquen la masa del francio, muchachos. ¿Cuánto nos dio? Ya la revisé y bueno, a mí en la tabla periódica me sale 223. Ok, así como está, ok. ¿Alguien le tiene otro dato diferente? A mí me sale 233. Ok, entonces ahí hay una discrepancia con las tablas. ¿Alguien más tiene una tabla a la mano? A mí igual me sale 223. Ok, Parece 223. una tabla muy antigua. A mí igual 223. Ok. En algunos varía el número de masa generalmente, ¿ok? El osmio y el jasio también en algunas tablas viene diferente, pero más o menos andamos en los mismos valores, ¿no? Lo que importa aquí es el procedimiento. En el caso del examen, seguramente te van a dar ya el valor de los datos. Te pueden decir que calcules las partículas subatómicas de un azufre con una carga y una masa tal y un número atómico tal. ¿Ok? Te van a dar ya la acotación. Entonces tú debes de saber esto que te estoy mencionando acá arriba. Entonces, Arriba, solo ¿qué le deberíamos- vamos a poner? La masa, siempre, ¿ok? O la vamos a identificar como tal, como la masa. En la parte de abajo siempre nos van a poner el número atómico y pues la carga.
lo importante de la carga es el signo, ¿ok? Negativo, gana electrones. Positivo, pierde electrones, ¿ok? ¿Duda con este tema, chicos? ¿Cálculo de partículas? ¿Ninguno? Me parece que no. Perfecto, pues entonces, si no hay dudas, aquí le vamos a dejar por el día de hoy. No, es cierto, falta. Yo me he emocionado. Ya nos habíamos emocionado. No, falta media hora. Aguanten tantito. Vamos a revisar la práctica. ¿Ok? Hubo algunos detalles con la práctica. No se pudieron identificar las propiedades principalmente, ¿no? Que era el tema, propiedades de la materia. Entonces, en el primer reactivo, la primera pregunta, nos mencionaba sobre que clasificáramos como físicas o químicas, ¿ok? Recuerden que una propiedad química se refiere a aquella que va a causar un cambio en la materia, ¿ok? Y la propiedad física es aquella que no causa un cambio en la materia. Entonces nos mencionaba el ejemplo de la gasolina, dice que combustiona. Recuerden que la combustión es un proceso químico, ¿ok? En los exámenes siempre nos preguntan que identifiquemos las reacciones de combustión, por ejemplo. ¿Cómo identificamos una reacción de combustión? Independientemente de lo que se queme, es decir, el combustible, ¿ok? Puede ser un hidrocarburo, puede ser algún compuesto orgánico. Si yo quiero quemar algo, siempre debe de estar presente, el oxígeno. No puede faltar. Lo que puede cambiar es esto, el combustible, ¿ok? Y del otro lado, vamos a tener siempre dos productos que se forman siempre, ¿ok? Si yo hago combustionar, por ejemplo, no sé, se me ocurre el metano, que es el hidrocarburo más simple de todos, da igual lo que se queme. Puede ser alcohol, puede ser metano, puede ser propano, butano, cualquier cosa, ¿ok? Si yo lo quemo, a ese combustible siempre voy a obtener dos cosas. Siempre voy a obtener CO2 y agua, ¿ok? ¿Hubo una reestructuración en la materia, muchachos? Obviamente sí, ¿no? Aquí vemos que tengo un combustible, aquí tengo el oxígeno solito, del otro lado ya está acompañado ese oxígeno. Entonces hubo cambio en la materia. La combustión es una propiedad química, ¿ok? Ahora, si te preguntan o si te piden identificar una reacción de combustión, debes de observar esto de aquí, que contenga oxígeno y que contenga estos dos productos de acá, ¿ok? Así de simple identificamos una reacción de combustión, ¿ok? Entonces, aquí la primera pregunta, pues era una propiedad química, la combustión, ¿ok? Después nos presenta un punto de ebullición, dice que a tal temperatura empieza a hervir, ¿no? Su punto de ebullición. Recuerden que esa también es una propiedad intensiva, el punto de ebullición, y que aparte es una propiedad física, ¿ok? Y también nos dice que a cierta temperatura es un compuesto volátil. ¿Qué es la volatilidad? La capacidad de las sustancias para convertirse a vapor, en este caso a gas, ¿ok? Y entonces el cambio de líquido a gas o de sólido a gas es solamente eso, un cambio de estado. Y los estados de agregación, recuerden que son procesos físicos, ¿ok? Entonces esta era la respuesta. Química, física y física, ¿ok? Número 2, nos pedía que identifiquemos qué tipo de propiedades poseían los metales. Ya sabemos que los metales tienen brillo, pregunta examen, tienen una alta conductividad eléctrica y térmica, conducen calor y electricidad, en otras palabras, ¿ok? También son maleables, podemos moldearlos, podemos hacer figuras, y generalmente tienen mucho volumen, perdón, mucha masa en poco volumen, es decir, son muy densos, ¿ok? Todas estas propiedades, chicos, son propiedades intensivas, ¿ok? Absolutamente todas. ¿Qué es una propiedad intensiva? Recuerden, es aquella que no va a depender de la cantidad de materia que tengamos, ¿ok? No porque tenga 1 kilogramo de oro y posteriormente tenga 2 kilogramos va a brillar más. El brillo sigue siendo el mismo, ¿ok? No porque tenga 1 gramo de oro
y después lo cambia a 1 kilogramo de oro, va a conducir más electricidad. No, conducen la misma electricidad, ¿ok? No dependen de la cantidad de la materia que yo esté manejando. Entonces, todas esas que nos mencionan ahí son intensivas. Pregunta número 3. Nos pregunta si la oración es verdadera o falsa. Recuerden, otra vez propiedad intensiva, dice aquí. Nos menciona que aumenta si aumentamos la sustancia. Recuerden que estas se mantienen constantes, ¿ok? Entonces esta sería falsa. Las propiedades intensivas siempre van a ser lo mismo, ¿ok? Y también recuerden que las propiedades intensivas son las únicas que me sirven para identificar a las sustancias, para identificar a las sustancias químicas, ¿ok? Ejemplo de ellos. Supongamos que tengo 2 recipientes, ¿ok? Un recipiente A y un recipiente B. En cada uno de estos tengo 10 kilogramos de sustancia, ¿ok? Recuerden que la masa es una propiedad extensiva, ¿ok? Esto que les puse acá abajo, los 10 kilogramos es una propiedad extensiva, estamos representando la masa. Entonces, si yo aquí tengo 10 kilogramos de sustancia A con 10 kilogramos de sustancia B, ¿podremos identificar qué tipo de sustancias son? Obviamente no, solamente estoy midiendo su masa, ¿cierto? Es una propiedad extensiva, entonces no me sirve para identificarlas. Pero si les digo que en estos 2 recipientes tengo 10 kilogramos en cada uno, pero que aparte de ello, su densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico, que aparte estas 2 sustancias hierven a 100 grados Celsius, que se congela a 0 grados Celsius, ¿ok? Y que aparte es incolora, es inodora y también es insabora. Todas estas que les acabo de mencionar son propiedades intensivas. ¿Creen ustedes que van a identificar de qué sustancia se trate? ¿Qué sustancia será? El agua. Correcto, el agua. El agua tiene esta densidad. El agua hierve a esta temperatura. El agua se congela a esta temperatura y pues el agua es incolora, inodora e insabora. No tiene olor, no tiene color y no tiene sabor, ¿ok? Entonces recuerden eso, las propiedades intensivas sí me ayudan a identificar. Las extensivas no me ayudan, ¿ok? Pregunta número 4 nos dice que identifiquemos aquella opción que presenta una propiedad química. Ya dijimos nuevamente la densidad, fíjense aquí nos presenta la densidad, es intensiva, el punto de fusión es intensiva, la conductividad y maleabilidad están acá arriba también, son intensivas, y la única opción correcta que tendríamos que marcar es esta de acá, la reactividad con el ácido nítrico, ¿ok? La reactividad, recuerden que es la capacidad para combinarse o para reaccionar con otra sustancia, y si reacciona un elemento con otra sustancia, pues va a modificarse su estructura, ¿ok? Es una propiedad química entonces. Y por último, tenemos que la 5 nos pide que indiquemos la alternativa que contiene solo propiedades físicas y que adicionalmente a ello sean intensivas, ¿ok? Entonces, el inciso A nos presenta la oxidabilidad. Recuerden que la oxidabilidad o la oxidación se refiere a perder electrones. Y si un átomo pierde electrones, se está modificando su estructura. ¿Ok? El inciso C tiene la inflamabilidad, la combustión, pues, es una propiedad química. Y el D tiene la acidez, es una propiedad química también. Entonces, la única opción correcta que nos quedaría sería el inciso B. La ductibilidad, la temperatura y la dureza también son propiedades físicas y que adicionalmente a ello son propiedades intensivas. ¿Ok? Así deberán de haber contestado su práctica, muchachos. ¿Duda con estas propiedades? Creo que no, ¿verdad? Ok. Regresemos entonces a la sesión, a las diapositivas. Déjenme la busco, aquí está. Bien, chicos, pasemos al siguiente tema, entonces. El siguiente tema es de tabla periódica, ¿ok? En el caso de la tabla periódica, nos van a preguntar sobre su estructura química, principalmente, y pueden preguntarnos también algunos personajes
que ayudaron a la elaboración de dicha tabla periódica, ¿ok? Pero lo más importante que ustedes deben de conocer de la tabla periódica es la información que nos proporciona, ¿ok? Independientemente, seguramente ustedes se van a ir o la mayoría se va a ir al área de la salud o áreas de ingeniería, también se utiliza la química, ¿ok? Y necesitan saber que este instrumento químico pues nos va a sacar de todos los apuros, ¿no? Ahí tenemos toda la información necesaria para conocer lo que nosotros queramos de los elementos químicos. Entonces, ¿qué es la tabla periódica? Es el ordenamiento de los elementos químicos, ¿ok? Y que se ordenan en base a su carga nuclear efectiva. ¿Qué es esta carga nuclear efectiva? La cantidad de protones, es decir, su número atómico, ¿ok? Número atómico o carga nuclear efectiva es lo mismo, ¿ok? Eso es la tabla periódica. Entonces, anteriormente, la tabla periódica tal y cual la conocemos hoy en día, no tenía ese diseño, ¿ok? Y no todos los elementos químicos se habían descubierto. Entonces, hubo científicos que ayudaron en su elaboración. El primero de ellos se llama William Prout y propuso su hipótesis llamada hipótesis de Prout, ¿no? En 1815 quiso intentar explicar la manera en cómo se sintetizaban los elementos químicos. Entonces él clasificó a los elementos químicos como múltiplos del átomo de hidrógeno y decía que si yo quería formar, por ejemplo, al helio, el helio, recuerden, su número atómico es 2. Entonces él decía que para formar helio necesitábamos hacer reaccionar 2 átomos de hidrógeno, ¿ok? Si yo quería mezclar 3 átomos de hidrógeno, obtenía litio y así sucesivamente. El oxígeno, por ejemplo, su número atómico es 8. Entonces necesitábamos 8 átomos de hidrógeno para formar a este elemento químico, ¿ok? Pero obviamente pues eso no es posible, ¿verdad? Solamente con algunos se puede formar, por ejemplo, el berilio se puede formar por la fusión de 2 helios, ¿ok? Pero fuera de ello no hay forma de generar estos elementos químicos a partir de la unión de otros, ¿ok? Y más que nada, la generación de este berilio es por choque de átomos de helio, ¿ok? Bien, después de él vino otro científico que se llama Johann Dobereiner, ¿ok? Y este tipo clasificó a los elementos, ahora sí, en grupos de 3. Y lo hizo de la siguiente manera. Él tomaba 3 elementos químicos, ¿ok? Y sumaba sus masas atómicas de los del costado. Y sumando las masas atómicas de los costados y sacándoles el promedio, me tenía que dar el elemento químico central, ¿ok? Ejemplo, aquí tengo al litio y tengo al potasio. Su masa de litio es 7 y su masa del potasio es 39. Si yo sumo estas 2 masas y lo divido entre 2, me daría 23, que sería la masa del elemento químico central, ¿ok? Así los clasificó él. Las triadas de Dobereiner. También lo podemos notar, por ejemplo, en el de acá abajo. Tengo calcio y tengo bario. El calcio tiene una masa de 40 y tiene el bario 137 su masa. Si yo sumo estas 2 masas y la divido entre 2, me tiene que dar un aproximado del de en medio, que sería el estroncio, ¿ok? Y entonces así fue como los clasificó. Y estos 3 elementos químicos, también estas triadas, tenían características similares. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio están en la misma columna, son metales, ¿ok? En el caso del calcio, el estroncio y el bario también son metales. En el caso del cloro, bromo y yodo, esos no son metales, esos son no metales, ¿ok? Pero tienen propiedades similares entre ellos. Entonces, estas eran las triadas de Dobereiner. ¿Bien? ¿Duda con esta diapositiva? No, ¿verdad? Ok. Sí, Pedro, no hay problema, adelante. Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. El siguiente científico
se llama John Alexander Reina Newlands, ¿ok? Este científico clasificó a los elementos químicos en grupos de 7 y el octavo tenía características similares al primero. Por eso le pusieron octavas de Newlands, ¿ok? ¿Cómo lo realizó? De la siguiente manera, fíjense. Acomodó en primer lugar al litio, el segundo fue el berilio, el tercero el boro, el cuarto el carbono, el 5 nitrógeno, el 6 el oxígeno, el 7 el flúor. Y el octavo, ¿ok? El que acomodó en octava posición tenía características similares al primero. Y nuevamente observamos que el litio y el sodio son metales. Otra característica de estos dos es que cuando reaccionan siempre pierden un electrón. ¿Ok? Entonces es una propiedad característica de ellos. Ahora, si empiezo desde la parte 2, este berilio lo consideraría un átomo 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, este el 5, este el 6 y el sodio sería el 7. Y el octavo, ¿ok? El magnesio debería de tener propiedades similares al primero, en este caso el berilio, ¿ok? Y así se fueron acomodando en grupos de 7, donde el octavo tenía propiedades similares al primero, ¿ok? Eso hizo Alexander Newlands, octavas de Newlands, recuerden eso. Después de él vino un científico más conocido, este se nos hace más familiar, porque siempre lo hemos escuchado desde la secundaria, Dmitri Mendeleev, ¿ok? A Dmitri Mendeleev se le considera ahora sí que el primero en crear una tabla periódica, y lo que él hizo fue introducir columnas verticales y columnas horizontales. Los clasificó mediante sus masas atómicas, sus masas crecientes, ¿ok? Entonces, él decía que conforme tú te desplazabas con sus masas crecientes, también sus propiedades iban incrementando, ¿ok? Hoy en día, pues así es, ¿no? Entre más masa tenga, pues más peso, más número de protones, más número de electrones, más reactivo, ¿ok? Más denso, etcétera, etcétera. Su punto de ebullición también aumenta porque obviamente hay más masa, ¿ok? Y entonces a ese incremento de las propiedades, él le denominó ley periódica de los elementos químicos. Y también introdujo lo que comúnmente conocemos como periodos y familias. Y esta es una pregunta que generalmente siempre viene en el examen, acuérdense de ello. ¿Qué es una línea horizontal, acostada? La línea horizontal se le llama nivel, se le llama periodo, ¿ok? Líneas horizontales, recuerden eso. Y la tabla periódica también tiene columnas o filas verticales. En el caso de las filas verticales, se les llama grupos o se les llama familias también, ¿ok? Y si nosotros observamos una tabla periódica, vamos a observar lo siguiente. Una tabla periódica contiene en su totalidad, va a contener 7 periodos, ¿ok? Es decir, 7 líneas horizontales, y va a contener también 18 familias, ¿ok? Cada familia tiene su nombre y no las preguntan muy comúnmente el nombre de las familias, pero sí las más representativas, que son las 2 primeras y las 2 últimas, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuáles son esos nombres. ¿Queda claro, muchachos? Hasta aquí estos científicos y lo que hicieron. Acuérdense de Newlands, octavas de Newlands, Dobereiner, las triadas de Dobereiner, y pues obviamente Dmitri Mendeleev, ¿no? El padre de la tabla periódica, el que la formuló el primero. Y si se fijan, dejó espacios vacíos porque consideraba que había elementos químicos que todavía no se descubrían en su tiempo. ¿Ok? Bien. Pasemos a los siguientes. Después de Dmitri Mendeleev vino Henry Moseley. Y ahora sí que la tabla que estamos utilizando no es de Dmitri. Él los ordenó en orden creciente a su masa atómica. La que nosotros utilizamos hoy en día es en base a Henry Moseley. ¿Ok? Henry Moseley ordenó a los elementos químicos en base a su número atómico. ¿Ok?
Y también observaba Henry Moseley que conforme nosotros avanzamos con su número atómico, también sus propiedades iban cambiando, ¿ok? Y ahí tenemos la tabla periódica actual. Esta es la que nosotros utilizamos. Como les mencionaba, tenemos 7 periodos o 7 niveles, ¿ok? Estos de acá abajo deberían de ir acá arriba, ¿ok? Los lantánidos y los actínidos. Esta es la 6 y esta es la 7. Pero por estética, para que la tabla periódica no saliera para acá, quitaron unos cuantos y los pusieron en otro bloque. Pero deben de saber que estos dos grupos o estos dos periodos tienen que ir aquí, ¿ok? Entonces tenemos 7 periodos y tenemos 18 familias, ¿ok? Copien esa diapositiva, muchachos. ¿Quedó, chicos? Una pregunta, profe. Las diapositivas, estas mismas están en el que nos había enviado anteriormente. No, el anterior abarca hasta clasificación de la materia. Esta se la subo en un rato más. Nada más déjenme quitarle diapositivas. Como es un PDF, les voy a dejar toda la diapositiva completa. ¿Ok? Es que no alcancé a copiar algunas cosas y bueno, no quiero que se regrese, pero ya si lo va a subir, pues ya de ahí lo copiamos. Ah, sí, sin problema, se los subo, se los comparto, ¿vale? Para que se vayan guiando también. Porque puede que algo no les haya mencionado o no hayan escrito. Bien. Entonces, ahí tenemos a la tabla periódica, les mencionaba, 7 niveles o 7 periodos y 18 familias, ¿ok? Cada familia tiene su nombre. Es lo que nos pueden preguntar, el nombre de las familias. La primera familia, que yo les recomiendo que se aprendan, toda en su conjunto, y la 2 también se la tienen que aprender de ley. La primera se llama familia de los alcalinos, ¿ok? ¿Qué significa alcalinos, muchachos? ¿Recuerdan la escala del pH? ¿Qué escala tenemos en el pH? ¿Cuál es el valor del pH? ¿De qué número a qué número? 1 a 14. Del 1 al 14, ¿correcto? Donde 7 es neutro. Entonces, todo lo que esté por arriba del 7, ¿ok? Se dice que es una sustancia básica o alcalina, ¿ok? Todo lo que esté por abajo del 7 se dice que es una sustancia ácida. Entonces, si yo agarro cualquier elemento químico de esta primer columna, pero excepto el hidrógeno, obviamente, porque ese no pertenece ahí, ese puede ir del otro lado de los no metales, pero por estética aquí se puso. Si yo mezclo, por ejemplo, aquí está el litio, está el francio al final, está el potasio, ¿ok? Si yo agarro uno de estos elementos químicos y lo disuelvo en agua, voy a obtener el pH básico o un pH alcalino. Por eso el nombre de la familia, alcalinos. Y ¿Okay? también pueden explotar, profe. ¿Mandé? Y también pueden explotar si los combina con agua. Ah, obviamente, sí, obviamente. Lo que pasa es que si yo los disuelvo en agua, a cualquiera de estos se forman las bases. Por ejemplo, si yo agarro el litio, que es el que tengo aquí, agarro el litio y le adiciono agua, se va a formar una base, o más bien dicho, un hidróxido, ¿ok? Se va a formar el hidróxido de litio, ¿ok? Y esta sustancia que tengo aquí, pues tiene un pH por arriba de 7. Por eso se llaman alcalinos, ¿ok? Y sí, cuidado con estos porque son muy reactivos. Los metes en agua y explotan si le pones demasiado, ¿ok? Tienen una alta reactividad con el agua. Y aparte son reacciones exotérmicas, se calientan demasiado. Hay que realizarlos en un reactor, en un recipiente que soporte temperatura y que soporte la violencia de esa reacción. Entonces ya tenemos a los alcalinos. La segunda familia se llama también idéntico, alcalinos, pero se le adiciona la palabra térreos, ¿ok? Son alcalino-térreos, es decir, que tienen un pH por arriba de 7 y térreos significa que tienen similitud a la tierra. Térreo significa tierra, más bien dicho, ¿ok? Son como tierrilla,
¿ok? Aquí vamos a tener al magnesio, vamos a tener al calcio, vamos a tener al cesio también, ¿ok? Entre otros más, ahí los checan en su tablita periódica. Después de ahí, muchachos, a estos de aquí en medio, no les hagan mucho caso, ¿ok? Ahorita les voy a mencionar por qué. Nos pasamos o nos brincamos hasta la 13. ¿Quién está aquí en el primer cuadrito, según mi tabla periódica? ¿Quién está aquí? ¿El boro? Sí, profe, el boro. Creo que sí, ¿verdad? Aquí está el boro. Vamos a tener después al carbono, después el nitrógeno, después el oxígeno y después el flúor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ya está. Entonces, donde tenemos al boro, simplemente le quitamos alcalinos y le dejamos térreos. Es la familia de los térreos, ¿ok? Donde está el carbono, van a tener un nombre similar al primer elemento. En este caso, es la familia de los carbonoides. Donde está el nitrógeno, se llama familia de los nitrogenoides. Y ya aquí ya cambia, ya no es oxigenoides, aquí es familia de los calcógenos. ¿Ok? Calcógenos. Y la última familia, bueno, la penúltima, donde está el flúor, esa de ley se la tienen que aprender. ¿Alguien sabe cómo se llama esa familia? Empieza con H. ¿Gases nobles? Casi, esa es la última. Halógenos. Correcto. Familia de los halógenos. Halógenos hace alusión a los ácidos. Es decir, si yo uno a cualquiera de aquí con agua, formo ácidos o hidrácidos. ¿Ok? Y la última, ahora sí, el primero es el helio. Ahí vamos a tener al argón, al triptón, al neón. Todos ellos son los gases nobles. ¿Ok? Gases nobles. También se les conoce como gases raros. Se les conoce también como gases inertes. O también se les conoce como gases cero. ¿Ok? Se les llama así porque no reaccionan con absolutamente nadie más. Hay uno por ahí que me parece que es el argón. Puede formar un complejo, no es un compuesto químico, es un complejo. Se une con otro elemento, ¿ok? Es el único, me parece, que puede formar una sustancia diferente. Pero si yo quiero, por ejemplo, hacer reaccionar el helio más litio, pues con estos tipos no pasa nada, no se forma nada, no se puede reaccionar. ¿Por qué creen ustedes que no se puede reaccionar? Que ninguno de estos reacciona con nadie. Porque su octeto está completo, no necesitan a nadie para hacer bueno, completar su electronegatividad. Correcto. No reaccionan con nadie porque en su última capa, recuerden que tenemos un átomo, el cual tiene órbitas, ¿cierto? Alrededor de ellos hay electrones. Entonces, en la última capa que presentan estos átomos de estos gases nobles, hay 8 electrones, ¿ok? Regla del octeto. Todo átomo que quiera ser estable, que quiera ser un átomo neutro, sin reaccionar con absolutamente nadie, es la finalidad de la materia, ser neutra, pues debería de tener 8 electrones en su última capa, ¿ok? Entonces, estos átomos de mi última columna son los únicos que por naturaleza tienen 8 electrones al final, por eso no reaccionan con absolutamente nadie, ¿ok? Perfecto, muchachos. ¿Duda? ¿Hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? Del 4 Ok. al 12, ¿Perdón, Ricardo? ¿Ricardo? la familia 4 al 12, ¿cuál es su nombre? Ah, ¿O sí, ese sí, no? sí. Correcto. Me faltó esta, ¿verdad? En medio. Les mencionaba que en este caso, de las de en medio, no hay que preocuparse tanto. Solamente hay que saber identificar el que está hasta arriba. ¿Quién está aquí, por ejemplo? En la tercera columna. ¿Quién es el elemento que está aquí?
El escandio. SC, si no me recuerdo. Después, Ángeles, ¿quién sigue? Titanio. Ok, después, Vanadio. ¿cuál? Vanadio, es una V. nada Ok, más. vanadio. Cromo. Después, Cromo. cromo, ok. Manganeso. Ok, manganeso, Hierro. hierro, Cobalto. ok. Níquel. Cobre Níquel, y zinc. cobre y zinc. Ahí está. Entonces, le mencionaba, en este caso, no hay que preocuparse mucho, solamente hay que identificar el elemento que esté hasta arriba y ese es el nombre que recibe la familia. Es decir, si yo estoy analizando la familia del cobre, pues así se llama, familia del cobre. Si yo estoy analizando un elemento donde esté el zinc, entonces se llama familia del zinc, perdón, del níquel. Si yo estoy analizando un elemento donde esté en la familia del titanio, ¿ok? Entonces aquí no hay pierde, las familias toman el nombre del primer elemento, ¿ok? Ahí es fácil. Entonces, apréndanse las dos primeras columnas, son las que reaccionan más violentamente, y las dos últimas, los halogenuros y los gases nobles, ¿ok? Bien, muchachos, entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Nos veríamos la siguiente clase el próximo miércoles. En un rato más les subo su práctica, ¿ok? Cualquier duda que tengan, estamos para ayudarles, ¿ok? Nos vemos en la siguiente, chicos. Estúdienle y repasen la sesión.